Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos, diciéndoles: Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asna, y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dijo Jesús. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad, a Betania, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió: yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte: quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió: también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí.
Si decimos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, pues, a Jesús, no sabemos. Y él les replicó a sí mismo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, Voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él, y vosotros ni viéndolo os arrepentisteis después para creer en él. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle, a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos, y el que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayere le aplastará. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta.